En el silencio de las bibliotecas más antiguas de Europa, donde el polvo se acumula sobre manuscritos que jamás vieron la luz de una imprenta, yace un relato que la cristiandad decidió enterrar para siempre. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué es lo que hace que los guardianes de la fe prefieran el silencio a la revelación? Baruch Spinoza, el hereje más lúcido de Ámsterdam, el filósofo que la sinagoga maldijo y que Roma nunca perdonó, encontró en sus investigaciones algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del hombre que conocemos como Jesús de Nazaret. Pero antes de que sus palabras pudieran resonar en los púlpitos, antes de que su descubrimiento pudiera llegar a los fieles, las instituciones religiosas cerraron filas en una conspiración de silencio que perdura hasta nuestros días. Imaginen por un momento a ese joven judío holandés, con su rostro afilado por las noches de estudio y sus ojos brillando con la intensidad de quien ha vislumbrado algo prohibido. En 1665, mientras Europa se debatía entre la superstición y la razón, Spinoza descubrió en los archivos de una biblioteca jesuita un manuscrito que cambiaría su percepción de la divinidad para siempre. No era un evangelio apócrifo más, no era otra versión de las mismas historias que conocemos, era algo mucho más inquietante, el relato de los años silenciosos de Jesús, esos 18 años de su vida adulta de los que las Escrituras no dicen absolutamente nada. ¿No les parece extraño que de un hombre tan importante para la humanidad no sepamos nada durante casi 2 décadas de su existencia? ¿Por qué los evangelistas, tan minuciosos en otros aspectos, guardan un silencio ensordecedor sobre este periodo? ¿Será casualidad o será censura? Spinoza encontró la respuesta en páginas escritas en arameo, traducidas al griego y luego al latín, por manos que temblaban al transcribir cada palabra. El manuscrito hablaba de un Jesús muy diferente al que conocemos. Un hombre que había viajado por el mundo conocido, que había bebido de las fuentes de sabiduría de Oriente, que había cuestionado no solo las tradiciones judías, sino toda la estructura religiosa de su tiempo. Desde los rincones más remotos del mundo, donde ahora ustedes nos escuchan, desde las ciudades que duermen mientras otras despiertan, desde los países donde el amanecer toca las ventanas, mientras en otros se encienden las primeras luces de la noche, llega a nosotros la misma pregunta ancestral. ¿Cuánto de lo que creemos es verdad y cuánto es construcción? Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos siguen, qué hora marca el reloj en su lugar del mundo en este momento, porque la búsqueda de la verdad no conoce fronteras ni usos horarios. Y tal vez, solo tal vez, al compartir este momento de revelación con un amigo cercano, estén plantando una semilla de comprensión que florezca en bendiciones para sus familias y las de ellos. El manuscrito que Spinoza halló relataba cómo Jesús, después de su episodio en el templo a los 12 años, había emprendido un viaje que lo llevó mucho más lejos de lo que cualquier teólogo se había atrevido a imaginar. Hablaba de su paso por Alejandría, donde bebió de las fuentes de la filosofía griega y se encontró con los textos herméticos que circulaban en secreto entre los iniciados. ¿Por qué habría de sorprendernos que un hombre de su inteligencia buscara conocimiento más allá de las fronteras de su pueblo? ¿No es acaso natural que alguien destinado a revolucionar el pensamiento religioso hubiera explorado todas las tradiciones espirituales de su tiempo? Pero el relato no se detenía en Alejandría. Hablaba de un joven Jesús llegando a las costas de la India, donde los sabios del hinduismo le enseñaron sobre la naturaleza ilusoria del mundo material y la identidad fundamental entre el alma individual y la divinidad universal. ¿No resuena esto en sus posteriores palabras? El Padre y yo somos uno. ¿No encuentran ecos de esta enseñanza oriental en su afirmación de que el reino de los cielos está dentro de nosotros?
El manuscrito describía largas conversaciones entre el joven nazareno y los maestros budistas sobre la compasión universal, sobre la liberación del sufrimiento a través de la comprensión de la vacuidad, sobre la interconexión de todos los seres. ¿Qué habría pensado la iglesia primitiva si hubiera sabido que su Salvador había aprendido de tradiciones que consideraba paganas? ¿Cómo habrían reaccionado los padres de la iglesia al descubrir que las enseñanzas más revolucionarias del cristianismo tenían raíces en filosofías orientales? Spinoza comprendió inmediatamente por qué este relato había sido suprimido, porque amenazaba la exclusividad del cristianismo, porque mostraba que la verdad espiritual no era monopolio de una sola tradición, porque revelaba que Jesús mismo había sido un buscador antes de convertirse en maestro. El filósofo de Ámsterdam no se detuvo en la mera lectura del manuscrito. Su mente analítica, entrenada en la lógica cartesiana pero libre de las ataduras del dogma, comenzó a tejer conexiones que nadie antes había osado hacer. Si Jesús había estudiado con los filósofos de Alejandría, si había meditado con los sabios de la India, si había conocido las enseñanzas de Buda y las doctrinas del Vedanta, entonces sus palabras adquirían una dimensión completamente nueva. ¿No era acaso lógico que alguien que había bebido de tantas fuentes de sabiduría pudiera sintetizar lo mejor de cada tradición en una enseñanza revolucionaria? Pero había algo más inquietante en el manuscrito. Hablaba de un Jesús que regresó a Judea no como un simple carpintero, sino como alguien que había visto el mundo, que había cuestionado todas las certezas, que había comprendido que la divinidad no podía ser encerrada en los límites de una sola cultura o religión. ¿Por qué creen que los fariseos lo consideraban tan peligroso? ¿No será porque sus enseñanzas amenazaban no solo sus privilegios, sino toda la estructura mental que sustentaba su poder? Un hombre que había visto más allá de las fronteras tribales, que había comprendido la universalidad de la experiencia espiritual, representaba un peligro existencial para cualquier sistema religioso basado en la exclusividad. Spinoza sintió un escalofrío al darse cuenta de las implicaciones de su descubrimiento. Si el cristianismo había suprimido deliberadamente esta parte de la vida de Jesús, ¿qué otras verdades había ocultado? ¿Qué otros aspectos de la enseñanza original habían sido modificados, distorsionados o eliminados para ajustarse a los intereses de la institución eclesiástica? La pregunta que atormentaría al filósofo durante el resto de su vida comenzaba a tomar forma. ¿Era posible que la religión institucionalizada fuera, en realidad, la mayor enemiga de la experiencia espiritual auténtica? El manuscrito revelaba algo más perturbador aún. Durante sus años de formación en Oriente, Jesús había desarrollado una comprensión radical de la naturaleza de Dios que iba mucho más allá del monoteísmo judío tradicional. Había aprendido a ver la divinidad no como una entidad separada y externa, sino como la sustancia misma de la realidad, como la fuerza que anima todo lo que existe. ¿No suena esto familiar a quienes conocen la filosofía de Spinoza? ¿No es precisamente esta la visión que le valió al filósofo de Ámsterdam la excomunión y el exilio? La coincidencia no era casual. Spinoza había encontrado en este relato oculto de la vida de Jesús las raíces de su propia comprensión de la divinidad inmanente. Pero las autoridades religiosas de su tiempo no estaban preparadas para esta revelación. ¿Cómo podían aceptar que su Dios, ese ser personal y trascendente que justificaba su autoridad y sus privilegios, fuera en realidad la sustancia misma del universo, presente en cada átomo, en cada pensamiento, en cada respiración? ¿Cómo podían mantener su poder si la divinidad no era patrimonio exclusivo de sus instituciones, sino la realidad más íntima de cada ser humano? La tensión entre lo que Spinoza había descubierto y lo que la sociedad de su tiempo podía tolerar se volvió insoportable.
En las sinagogas de Ámsterdam se murmuraba que el joven filósofo había encontrado algo que ponía en peligro los fundamentos mismos de la fe abrahámica. En los círculos cristianos circulaban rumores sobre un manuscrito herético que podía desestabilizar siglos de doctrina cuidadosamente construida. ¿Por qué la verdad genera tanto miedo? ¿Por qué las instituciones religiosas prefieren la ignorancia controlada al conocimiento liberador? Spinoza se encontró así en el centro de una tormenta que él mismo había desatado. Su descubrimiento no era solo académico, era existencial, revolucionario, peligroso para el orden establecido. El relato de los años perdidos de Jesús no era simplemente información histórica. Era una bomba filosófica que podía hacer estallar las estructuras mentales sobre las cuales se había construido la civilización occidental. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Si Jesús había sido un buscador antes de ser un maestro, si había explorado diferentes tradiciones espirituales antes de formular la suya propia, si había cuestionado todos los dogmas antes de proponer una nueva forma de entender la divinidad, entonces toda la estructura del cristianismo institucional se tambaleaba. ¿Cómo podía la Iglesia mantener su monopolio sobre la verdad espiritual si su propio fundador había sido un sincretista, un explorador de tradiciones, un hombre que había visto la divinidad más allá de las fronteras culturales y religiosas? El manuscrito que Spinoza había encontrado no se limitaba a relatar los viajes de Jesús, también describía su transformación interior. Hablaba de un hombre que había regresado a su tierra natal con una comprensión completamente nueva de lo que significaba ser humano y de lo que significaba la experiencia de lo sagrado. ¿No es esto lo que realmente asustaba a las autoridades religiosas? No era el miedo a que la gente común descubriera que podía acceder directamente a la experiencia espiritual, sin necesidad de intermediarios institucionales. Esta primera revelación de Spinoza sobre los años ocultos de Jesús era solo el comienzo de una investigación que lo llevaría mucho más lejos de lo que había imaginado. Porque si las autoridades religiosas habían ocultado deliberadamente una parte tan significativa de la vida de Jesús, ¿qué otras verdades habían suprimido? ¿Qué otros aspectos de la enseñanza original habían sido modificados para servir a sus propios intereses? La búsqueda de la verdad, una vez iniciada, no conoce límites ni fronteras. En el corazón de esta primera revelación latía una pregunta que atormentaría a Spinoza durante toda su vida. ¿Es posible que la religión institucionalizada sea, paradójicamente, el mayor obstáculo para la experiencia auténtica de lo sagrado? ¿Es posible que las instituciones creadas para preservar y transmitir la verdad espiritual se hayan convertido, con el tiempo, en sus principales enemigos? Esta pregunta no era meramente teórica para Spinoza, era profundamente personal, porque él mismo había experimentado en carne propia el poder destructivo de las instituciones religiosas cuando se sienten amenazadas. El silencio que rodeaba los años perdidos de Jesús comenzaba a revelarse no como una ausencia casual de información, sino como una supresión deliberada y sistemática. ¿Por qué habría de sorprendernos que las mismas instituciones que habían perseguido a Spinoza por sus ideas también hubieran suprimido cualquier evidencia que pudiera poner en cuestión su autoridad? ¿Por qué habría de extrañarnos que la búsqueda de la verdad, tanto en el siglo I como en el XVII, fuera vista como una amenaza por quienes habían construido su poder sobre la base del control de la información? Así, mientras las primeras sombras del anochecer comenzaban a extenderse sobre Ámsterdam, Spinoza cerró el manuscrito que había cambiado su vida para siempre. Pero sabía que esta era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. Los años perdidos de Jesús no eran simplemente un vacío en el relato evangélico,
Eran una ventana hacia una comprensión completamente diferente de lo que significa la experiencia espiritual y de cómo las instituciones religiosas habían manipulado esta experiencia para servir a sus propios fines. La segunda fase de la investigación de Spinoza lo llevó por territorios aún más peligrosos, donde la línea entre la fe y la razón se volvía cada vez más difusa, donde las certezas comenzaban a desmoronarse y donde las preguntas se multiplicaban como las ramas de un árbol que crece hacia la luz. ¿Estaba preparado el mundo para escuchar lo que había descubierto? ¿Estaba él preparado para las consecuencias de revelar verdades que habían permanecido ocultas durante más de 1600 años? En las calles empedradas de Ámsterdam, mientras los comerciantes cerraban sus tiendas y las familias se reunían alrededor de sus mesas para la cena, un joven filósofo judío contemplaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Sabía que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Había visto la verdad, y la verdad, como él mismo escribiría años más tarde, tiene la particularidad de iluminar tanto a sí misma como a la falsedad. Pero ¿estaba el mundo preparado para esta iluminación? ¿Estaba él preparado para el precio que tendría que pagar por ser portador de una verdad tan incómoda? La tensión entre lo que Spinoza había descubierto y lo que la sociedad podía aceptar no era solo intelectual. Era visceral, emocional, existencial, porque lo que había encontrado en ese manuscrito antiguo no eran solo hechos históricos sobre la vida de Jesús. Era una revelación sobre la naturaleza misma de la experiencia religiosa y sobre cómo las instituciones habían distorsionado esta experiencia para mantener su poder. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué sucede cuando las certezas que han sostenido a una civilización durante siglos comienzan a tambalearse? Los años que siguieron al descubrimiento del manuscrito fueron para Spinoza un período de intensa reflexión y de creciente aislamiento. Cuanto más profundizaba en las implicaciones de lo que había encontrado, más se alejaba de las comunidades religiosas de su tiempo. ¿Pero acaso no es este el destino inevitable de todo buscador genuino de la verdad? ¿No es cierto que quienes se atreven a cuestionar las ortodoxias establecidas deben estar preparados para la soledad que acompaña al conocimiento incómodo? El conflicto entre fe y razón, que había comenzado con el descubrimiento del manuscrito, se intensificó cuando Spinoza empezó a investigar otros aspectos de la vida de Jesús que también habían sido suprimidos o distorsionados por la tradición eclesiástica. ¿Por qué los evangelios canónicos presentan una imagen tan limitada y domesticada de un hombre que, según el relato oculto, había sido un revolucionario no solo religioso, sino también filosófico? ¿Por qué se había suprimido todo rastro de su formación intelectual, de sus influencias filosóficas, de su comprensión sincrética de las tradiciones espirituales? La respuesta que Spinoza fue construyendo gradualmente era tan simple como perturbadora, porque un Jesús educado, cosmopolita, influenciado por múltiples tradiciones filosóficas y espirituales, era mucho más peligroso para las instituciones religiosas que un Jesús presentado como un carpintero rural sin formación intelectual formal. Un hombre común puede ser controlado, domesticado, interpretado según los intereses de quienes ostentan el poder religioso. Pero ¿qué hacer con un sabio que ha bebido de todas las fuentes del conocimiento humano y que ha desarrollado una síntesis original que trasciende las limitaciones de cualquier tradición particular? En las bibliotecas de Ámsterdam, Spinoza comenzó a buscar otros indicios de esta supresión sistemática de información sobre Jesús, y los encontró.
En los escritos de los padres de la iglesia primitiva había referencias crípticas a enseñanzas no aptas para los simples fieles, a misterios que solo pueden ser revelados a los iniciados, a tradiciones que deben ser preservadas en secreto para evitar confusión entre los creyentes. ¿No es esto una admisión explícita de que existían aspectos de la enseñanza de Jesús que habían sido deliberadamente ocultados al público general? Pero ¿por qué esta política de ocultamiento? ¿Por qué las autoridades eclesiásticas consideraban peligroso que los fieles tuvieran acceso a la totalidad de la enseñanza de su propio maestro? Spinoza comenzó a vislumbrar una respuesta que lo llenó tanto de horror como de fascinación, porque las enseñanzas completas de Jesús, incluyendo lo que había aprendido durante sus años de formación en Oriente, amenazaban el monopolio interpretativo de la Iglesia. Un Jesús que había estudiado con filósofos griegos, que había meditado con sabios hindúes, que había conversado con maestros budistas, que había desarrollado una síntesis original de todas estas tradiciones. Era un Jesús que podía ser entendido y seguido directamente por cualquier buscador sincero, sin necesidad de intermediarios institucionales. ¿Y qué sería de la autoridad eclesiástica si los fieles descubrían que podían acceder directamente a la fuente de la sabiduría espiritual? Esta comprensión llevó a Spinoza a una conclusión aún más radical: que la religión institucionalizada no solo había ocultado aspectos de la vida de Jesús, sino que había distorsionado sistemáticamente sus enseñanzas para crear una versión domesticada y controlable del cristianismo. Las parábolas sobre el reino de los cielos, por ejemplo, ¿no eran acaso descripciones de estados de conciencia que cualquier ser humano podía alcanzar a través de la práctica espiritual adecuada? Pero ¿cómo podían las instituciones religiosas mantener su poder si los fieles descubrían que el paraíso no era un lugar al que se accede después de la muerte, sino una condición de conciencia que se puede experimentar aquí y ahora? ¿Y qué decir de las enseñanzas sobre la naturaleza divina de Jesús? ¿No habían sido formuladas precisamente para crear una distancia insalvable entre el Maestro y sus seguidores? Porque si Jesús es único en su naturaleza divina, entonces sus enseñanzas son inaccesibles para la gente común, que debe conformarse con obedecer las interpretaciones que ofrecen las autoridades religiosas. Pero ¿qué pasaría si los fieles descubrieran que la divinidad de Jesús no era exclusiva, sino un ejemplo de lo que todos los seres humanos pueden alcanzar? El manuscrito que Spinoza había encontrado sugería precisamente esto: que Jesús había enseñado que todos los seres humanos tienen la capacidad de realizar su naturaleza divina, que la diferencia entre él y sus seguidores no era de esencia, sino de grado de realización. ¿No resuena esto en sus palabras? ¿Vosotros sois dioses? ¿No es esto lo que realmente aterrorizaba a las autoridades religiosas? La posibilidad de que cada individuo pudiera convertirse en su propio maestro espiritual. Mientras Spinoza profundizaba en estas reflexiones, su propio conflicto con la comunidad judía de Ámsterdam se intensificaba. Los rabinos habían comenzado a sospechar que sus investigaciones lo estaban llevando por territorios heréticos, y no se equivocaban. Porque ¿cómo podía un judío observante llegar a la conclusión de que las instituciones religiosas, incluyendo la suya propia, eran los principales obstáculos para la experiencia espiritual auténtica? Pero ¿no era exactamente esto lo que también había sucedido con Jesús? ¿No había sido él también un judío observante que llegó a cuestionar las instituciones religiosas de su tiempo? ¿No había sido precisamente su crítica al establishment religioso lo que había llevado a su crucifixión? Spinoza comenzó a ver paralelos inquietantes entre su propia experiencia y la de Jesús.
Ambos habían comenzado como miembros respetados de sus comunidades religiosas. Ambos habían desarrollado ideas que amenazaban el orden establecido. Ambos habían sido finalmente rechazados y perseguidos por las instituciones que una vez los habían acogido. ¿Pero qué significa esta coincidencia? Es posible que la búsqueda genuina de la verdad espiritual conduzca inevitablemente a un conflicto con las instituciones religiosas establecidas. Es posible que estas instituciones, creadas originalmente para preservar y transmitir la sabiduría espiritual, se hayan convertido con el tiempo en obstáculos para el desarrollo de esta misma sabiduría. Estas preguntas llevaron a Spinoza a una investigación aún más profunda sobre la naturaleza de la experiencia religiosa y sobre cómo esta experiencia había sido manipulada por las instituciones a lo largo de la historia. Descubrió que el patrón se repetía en todas las tradiciones. Los fundadores originales eran innovadores espirituales que cuestionaban las ortodoxias de su tiempo, pero sus seguidores gradualmente institucionalizaban sus enseñanzas, creando nuevas ortodoxias que terminaban siendo tan rígidas y limitantes como las que sus maestros habían criticado. ¿Es este el destino inevitable de toda revelación espiritual? ¿Está condenada toda innovación religiosa a ser absorbida y neutralizada por la lógica institucional? ¿O existe alguna manera de preservar la frescura y la radicalidad de la experiencia espiritual original sin caer en las trampas de la institucionalización? El manuscrito sobre los años perdidos de Jesús sugería una respuesta intrigante a estas preguntas. Describía a un maestro que había anticipado precisamente este problema y que había tratado de prevenirlo a través de enseñanzas que fueran imposibles de institucionalizar. Las parábolas, por ejemplo, no eran precisamente esto, enseñanzas que resistían la interpretación dogmática y que requerían una comprensión personal y directa por parte de cada oyente. ¿Y qué decir de su insistencia en que el reino de los cielos estaba dentro de cada persona? ¿No era esta una manera de evitar que sus enseñanzas fueran apropiadas por instituciones externas? Porque ¿cómo puede una institución controlar algo que está en el interior de cada individuo? ¿Cómo puede una autoridad religiosa ejercer poder sobre una experiencia que es fundamentalmente personal e intransferible? Pero las instituciones religiosas habían encontrado maneras de neutralizar incluso estas enseñanzas aparentemente a prueba de institucionalización. Habían convertido las parábolas en alegorías con interpretaciones fijas. Habían transformado el reino interior en una promesa de salvación futura que solo podía ser garantizada por la mediación eclesiástica. Habían distorsionado el mensaje de liberación espiritual en un sistema de control moral y social. ¿Cómo había sido posible esta transformación? ¿Cómo habían logrado las instituciones religiosas domesticar un mensaje que había sido diseñado específicamente para resistir la domesticación? Spinoza encontró la respuesta en un análisis que anticiparía en siglos las críticas de la sociología del conocimiento, a través del control de la información y de la interpretación. Al suprimir los relatos sobre la formación intelectual de Jesús, al ocultar sus influencias filosóficas orientales, al eliminar cualquier evidencia de que había sido un sincretista espiritual, las autoridades eclesiásticas habían creado una imagen distorsionada que servía a sus propósitos institucionales. Habían presentado a un Jesús sin formación intelectual previa, sin influencias externas, sin antecedentes filosóficos, como si sus enseñanzas hubieran surgido de la nada o directamente de la inspiración divina. Pero ¿por qué esta distorsión era útil para las instituciones religiosas? Porque un maestro sin antecedentes intelectuales identificables es mucho más fácil de controlar interpretativamente que un sabio que ha bebido de múltiples tradiciones filosóficas. Si Jesús,
había desarrollado sus enseñanzas a partir de una síntesis personal de diversas tradiciones de sabiduría, entonces cualquier persona con suficiente conocimiento de estas tradiciones podría entender y desarrollar sus ideas independientemente de la autoridad eclesiástica. Pero si se presenta como un fenómeno único e irrepetible, entonces solo las instituciones que reclaman una conexión especial con él pueden interpretar adecuadamente su mensaje. Esta comprensión llevó a Spinoza a una conclusión que lo aislaría definitivamente de todas las comunidades religiosas de su tiempo: que el miedo, más que la fe, había sido el motor principal de la religión institucionalizada. Miedo de los líderes religiosos a perder su poder, miedo de los fieles a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual, miedo de toda la sociedad a enfrentar verdades que podrían desestabilizar el orden establecido. Pero ¿no será que la verdadera fe comienza precisamente cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la experiencia espiritual auténtica requiere el coraje de abandonar las seguridades institucionales y aventurarse en territorio desconocido? Estas preguntas acompañarían a Spinoza durante el resto de su vida, no como especulaciones abstractas, sino como desafíos existenciales que determinarían cada una de sus decisiones. El conflicto entre fe y razón, que había comenzado con el descubrimiento del manuscrito sobre los años perdidos de Jesús, se había transformado en algo mucho más complejo. Un conflicto entre diferentes concepciones de lo que significa la experiencia religiosa misma. Para Spinoza, la verdadera religiosidad consistía en la búsqueda valiente de la verdad, sin importar a dónde pudiera conducir esta búsqueda. Para las instituciones religiosas, en cambio, la religiosidad consistía en la obediencia a autoridades establecidas y en la aceptación de verdades prefabricadas. ¿Cuál de estas dos concepciones estaba más cerca del espíritu original de las enseñanzas de Jesús? El manuscrito que Spinoza había encontrado sugería claramente que Jesús mismo había sido un buscador antes de convertirse en maestro, que había cuestionado todas las ortodoxias de su tiempo antes de formular su propia síntesis espiritual. ¿No era lógico, entonces, que sus verdaderos seguidores fueran aquellos que continuaban este proceso de búsqueda y cuestionamiento, rather than aquellos que habían convertido sus enseñanzas en dogmas inmutables? Esta reflexión llevó a Spinoza a una comprensión que cambiaría para siempre su relación con la tradición religiosa. Que la herejía y la ortodoxia no eran categorías teológicas, sino políticas. La ortodoxia no era más que las ideas que servían a los intereses de quienes tenían poder institucional, mientras que la herejía era cualquier idea que amenazara estos intereses, regardless of su valor de verdad. Si esto era cierto, entonces la etiqueta de hereje que las autoridades religiosas aplicarían inevitablemente a Spinoza no era una condena, sino un certificado de autenticidad. No era la prueba de que sus ideas tenían el poder de transformar la realidad precisamente porque amenazaban las estructuras que mantenían el status quo. Con esta comprensión, Spinoza abrazó conscientemente su destino de hereje. Si la búsqueda de la verdad lo había llevado a conclusiones que las instituciones religiosas no podían tolerar, entonces que así fuera. Si sus investigaciones sobre los años perdidos de Jesús lo habían convertido en un peligro para el orden establecido, entonces aceptaría las consecuencias de su descubrimiento. Pero ¿acaso no es esta la situación en la que se encuentra todo buscador genuino de la verdad? ¿No debe elegir cada persona en algún momento de su vida entre la comodidad de las certezas institucionales y la aventura incierta de la búsqueda personal? ¿No es esta elección la que define el carácter moral e intelectual de un individuo? El manuscrito sobre los años perdidos de Jesús había sido para Spinoza un catalizador que había precipitado esta elección existencial. Había visto la verdad,
o al menos un fragmento de ella, y esta visión había hecho imposible que continuara viviendo en el mundo de las ilusiones institucionales. Como Platón en su alegoría de la caverna, había salido de las sombras y había visto la luz del sol, y ya no podía fingir que las sombras proyectadas en las paredes eran la realidad. Pero ¿cuál era el precio de esta iluminación? El aislamiento, la excomunión, la persecución, la soledad del que ha visto más de lo que la sociedad puede tolerar. ¿Era este precio demasiado alto? ¿Valía la pena la búsqueda de la verdad si conducía al exilio existencial? Para Spinoza, la respuesta era inequívocamente afirmativa. La verdad tenía un valor intrínseco que no podía ser medido en términos de comodidad social o de aceptación institucional. Había encontrado en el relato de los años perdidos de Jesús no solo información histórica, sino una validación de su propia búsqueda. Si el mismo Jesús había sido un hereje en su tiempo, si había cuestionado las instituciones religiosas establecidas, si había pagado con su vida el precio de su radicalismo espiritual, entonces ser considerado hereje por seguir su ejemplo no era una desgracia sino un honor. Esta identificación con la figura de Jesús como hereje y buscador de la verdad daría a Spinoza la fortaleza interior necesaria para soportar las persecuciones que estaban por venir. Porque si incluso el fundador del cristianismo había sido rechazado por las autoridades religiosas de su tiempo, ¿qué podía esperar un simple filósofo judío del siglo XVII? Pero no había también en esta identificación una esperanza. Si las ideas de Jesús habían sobrevivido a la persecución, si habían logrado transformar el mundo a pesar de la oposición institucional, entonces, perhaps, las ideas de Spinoza también tendrían la oportunidad de influir en las generaciones futuras. La verdad, después de todo, tiene una manera de sobrevivir a quienes tratan de suprimirla. Con esta convicción, Spinoza se preparó para la fase final de su investigación, aquella que lo llevaría a conclusiones aún más radicales y que sellaría definitivamente su destino como uno de los pensadores más peligrosos de su época. El conflicto entre fe y razón estaba llegando a su clímax y el filósofo de Ámsterdam sabía que ya no había vuelta atrás. La tercera y final fase de la investigación de Spinoza sobre los años perdidos de Jesús lo llevó a territorios aún más peligrosos, donde las fronteras entre filosofía y teología se disolvían completamente y donde las implicaciones de sus descubrimientos amenazaban con desestabilizar no solo las creencias religiosas, sino toda la estructura conceptual sobre la cual se había construido la civilización occidental. ¿Estaba preparado el mundo para una revelación que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana, de la experiencia espiritual y de la relación entre el individuo y lo divino? En las noches frías de Ámsterdam, mientras el viento del Mar del Norte silbaba entre las chimeneas de las casas burguesas y los canales reflejaban las luces vacilantes de los faroles callejeros, Spinoza se sumergió en una meditación que lo llevaría a las conclusiones más audaces de su vida. El manuscrito sobre los años perdidos de Jesús había sido solo el comienzo de una investigación que ahora abarcaba toda la historia de la experiencia religiosa humana. ¿Qué había aprendido de este viaje intelectual que había durado años y que había costado su expulsión de la comunidad judía y su aislamiento de la sociedad cristiana? La conclusión a la que llegó fue tan simple como revolucionaria, que la verdad sobre la naturaleza de la experiencia espiritual había sido sistemáticamente suprimida por todas las instituciones religiosas, no por malicia consciente, sino por la lógica misma de la institucionalización. Porque las instituciones, por su propia naturaleza, requieren estabilidad, previsibilidad, control. Pero la experiencia espiritual auténtica es, por definición, espontánea, impredecible, incontrolable. ¿Cómo había llegado Spinoza a esta conclusión?
a través de un análisis meticuloso no solo del cristianismo, sino de todas las tradiciones religiosas principales de la humanidad. Había descubierto que el patrón era universal. En cada tradición, los fundadores originales habían sido innovadores espirituales que habían cuestionado las ortodoxias de su tiempo, pero sus enseñanzas habían sido gradualmente institucionalizadas, domesticadas, convertidas en dogmas que servían más para mantener el orden social que para promover el desarrollo espiritual individual. En el hinduismo, no había Buda cuestionado el sistema de castas y la autoridad de los brahmanes, solo para que sus enseñanzas fueran eventualmente absorbidas y neutralizadas por la misma estructura que había criticado. En el judaísmo, ¿no habían los profetas denunciado consistentemente la religiosidad meramente ritual y la hipocresía de las autoridades religiosas, solo para ser canonizados post-mortem y convertidos en pilares del mismo establishment que habían combatido? Y en el cristianismo, ¿no había Jesús criticado a los fariseos y los escribas solo para que sus seguidores crearan una nueva clase de fariseos y escribas aún más poderosa que la original? Esta comprensión llevó a Spinoza a una pregunta que lo atormentaría. ¿Es posible escapar de este ciclo aparentemente inevitable de innovación espiritual seguida de institucionalización y degeneración? ¿O está la humanidad condenada a repetir eternamente el patrón de generar maestros espirituales auténticos solo para traicionar posteriormente sus enseñanzas? La respuesta que Spinoza fue construyendo gradualmente era tanto pesimista como esperanzadora. Pesimista porque reconocía que las instituciones religiosas, por su propia lógica interna, tenderán siempre a suprimir la experiencia espiritual auténtica en favor de formas de religiosidad que sirvan a sus intereses corporativos. Pero esperanzadora porque la verdad sobre la naturaleza de la experiencia espiritual no puede ser suprimida indefinidamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas, refutadas, perseguidas, pero las dudas genuinas surgen desde el interior de la experiencia personal y no pueden ser eliminadas por medios externos. Un hereje puede ser quemado en la hoguera, pero ¿cómo se quema una duda? Un libro puede ser prohibido, pero ¿cómo se prohíbe una pregunta que surge espontáneamente en la mente de un buscador sincero? Esta reflexión llevó a Spinoza a comprender que su propio trabajo, incluyendo su investigación sobre los años perdidos de Jesús, formaba parte de un proceso histórico mucho más amplio. El lento pero inexorable despertar de la humanidad a la verdad sobre su propia naturaleza espiritual. Las instituciones religiosas podían retardar este proceso, podían perseguir a los individuos que lo promovían, podían suprimir información que lo acelerara, pero no podían detenerlo completamente. ¿Por qué no podían detenerlo? Porque la experiencia espiritual auténtica no depende de instituciones externas, sino de la naturaleza misma de la conciencia humana. Cada ser humano lleva dentro de sí la capacidad de experienciar directamente su conexión con la totalidad del universo, y esta capacidad no puede ser eliminada por ningún poder externo. Las instituciones religiosas pueden ofrecer interpretaciones de esta experiencia, pueden tratar de canalizarla o controlarla, pueden crear elaboradas teologías para explicarla, pero no pueden eliminar el hecho de que la experiencia misma es independiente de todas estas construcciones institucionales. Esta comprensión fue para Spinoza tanto una liberación como una responsabilidad. Una liberación porque le permitió comprender que su conflicto con las instituciones religiosas no era personal, sino parte de un proceso histórico universal. Una responsabilidad porque le hizo consciente de que tenía un papel que desempeñar en este proceso de despertar colectivo. El manuscrito sobre los años perdidos de Jesús había sido, en este contexto,
mucho más que una curiosidad histórica. Había sido una revelación sobre la naturaleza del proceso mediante el cual la verdad espiritual es simultáneamente revelada y suprimida, descubierta y ocultada, proclamada y silenciada. Jesús mismo había experimentado este proceso, había alcanzado una comprensión extraordinaria de la naturaleza de la realidad durante sus años de formación en Oriente. Había tratado de compartir esta comprensión con sus contemporáneos y había sido finalmente destruido por las fuerzas que se sentían amenazadas por su mensaje. Pero su destrucción había sido realmente una derrota, o había sido paradójicamente una victoria. Porque al morir como había vivido, como un buscador auténtico de la verdad que prefirió la integridad a la seguridad, había dejado un ejemplo que continuaría inspirando a otros buscadores durante milenios. Su crucifixión no había silenciado su mensaje, sino que lo había amplificado, lo había convertido en un símbolo eterno de la tensión entre la verdad y el poder. Spinoza comenzó a ver su propia situación bajo esta luz. Su excomunión de la comunidad judía, su aislamiento de la sociedad cristiana, su condición de hereje y paria social, no eran desgracias personales, sino etapas necesarias en el proceso de liberación espiritual. Para acceder a la verdad sobre la naturaleza de la realidad, había tenido que liberarse de todas las construcciones conceptuales que la sociedad de su tiempo ofrecía para explicar esta realidad. Pero ¿qué había encontrado más allá de estas construcciones conceptuales? ¿Qué verdad había descubierto que justificara el precio tan alto que había tenido que pagar por ella? La respuesta de Spinoza fue formulada en términos que anticiparían muchas de las insights de la física moderna, que la realidad es una sustancia única de la cual todos los fenómenos aparentemente separados son simplemente modificaciones o modos. Esta comprensión, que Spinoza desarrollaría más tarde en su Ética, no era exactamente lo que el manuscrito sugería que Jesús había aprendido durante sus años en Oriente. La enseñanza hindú sobre la identidad fundamental del Atman, el yo individual, con el Brahman, la realidad universal, la enseñanza budista sobre la interdependencia de todos los fenómenos, la enseñanza hermética sobre la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, todas apuntaban hacia la misma verdad que Spinoza había redescubierto a través de su análisis filosófico riguroso. Pero ¿por qué esta verdad era tan peligrosa para las instituciones religiosas? Porque eliminaba la necesidad de intermediarios entre el individuo y lo divino. Si toda la realidad es una sustancia única, si cada ser humano es una modificación de esta sustancia universal, entonces cada persona tiene acceso directo a la divinidad, no a través de la mediación de instituciones externas, sino a través de la comprensión de su propia naturaleza más profunda. Esta era la verdad que las instituciones religiosas habían tratado de suprimir desde siempre. Esta era la enseñanza de Jesús que había sido cuidadosamente editada fuera de los evangelios canónicos. Esta era la comprensión que Spinoza había redescubierto y que le valdría la persecución de todas las autoridades religiosas de su tiempo. La respuesta a estas preguntas llevó a Spinoza a su conclusión final y más radical: que la religión auténtica no consiste en creer ciertas proposiciones sobre la naturaleza de Dios, sino en comprender experiencialmente la propia naturaleza como una expresión de la divinidad universal. Esta comprensión no requiere fe, sino conocimiento, no requiere obediencia, sino comprensión, no requiere intermediarios, sino experiencia directa. ¿Es este el mensaje que Jesús había tratado de comunicar cuando dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres»? No estaba hablando de un conocimiento intelectual abstracto, sino de una comprensión experiencial de la propia naturaleza divina.
Y no era precisamente esta comprensión la que las instituciones religiosas encontraban más amenazante, porque hacía obsoleta toda su estructura de autoridad y mediación. Con estas reflexiones, Spinoza llegó al clímax de su investigación. Había comenzado con el descubrimiento fortuito de un manuscrito sobre los años perdidos de Jesús, pero había terminado con una comprensión completamente nueva de la naturaleza, de la experiencia religiosa y de la relación entre el individuo y lo divino. El hereje judío de Ámsterdam había redescubierto la verdad que el maestro de Nazaret había tratado de enseñar 2000 años antes. Pero ¿cuáles eran las implicaciones de este redescubrimiento para la humanidad en general? Si Spinoza tenía razón, si la verdad sobre la naturaleza espiritual del ser humano había sido sistemáticamente suprimida por las instituciones religiosas, entonces toda la historia de la religión occidental necesitaba ser reinterpretada. Los santos y místicos, que habían tenido experiencias directas de la unidad con lo divino, no habían sido excepciones milagrosas, sino ejemplos de lo que era posible para todos los seres humanos. Las herejías que habían sido perseguidas a lo largo de la historia no habían sido desviaciones peligrosas de la verdad, sino aproximaciones más cercanas a ella que las ortodoxias oficiales. Estas preguntas llevaron a Spinoza a una visión profética del futuro de la humanidad. Llegará un día en que la verdad sobre la naturaleza espiritual del ser humano no pueda seguir siendo suprimida. Llegará un momento en que la humanidad en su conjunto despierte a la comprensión de que cada individuo es una expresión única e irreemplazable de la divinidad universal. ¿Y qué sucederá entonces con las instituciones que han construido su poder sobre la base de mantener a la humanidad en la ignorancia de su propia naturaleza? Para Spinoza, este despertar colectivo era inevitable, aunque pudiera tomar siglos o milenios en completarse. La verdad, había aprendido a través de su investigación, tiene una manera de sobrevivir a todos los intentos de suprimirla. Los manuscritos pueden ser quemados, los herejes pueden ser ejecutados, las ideas pueden ser prohibidas, pero la experiencia directa de la verdad surge espontáneamente en cada generación, en individuos que tienen el coraje de cuestionar las ortodoxias establecidas y de explorar la naturaleza de su propia conciencia. Su propio trabajo, incluyendo su investigación sobre los años perdidos de Jesús, ¿era una contribución a este proceso de despertar gradual? Estaba plantando semillas que florecerían en generaciones futuras, cuando la humanidad estuviera lista para recibir verdades que su propia época encontraba demasiado amenazantes. Con esta perspectiva histórica amplia, Spinoza pudo encontrar paz en medio de su aislamiento social. Su excomunión y persecución no eran tragedias personales, sino etapas necesarias en un proceso mucho más grande que él mismo. Como Jesús 2000 años antes, estaba pagando el precio de ver más allá de las limitaciones de su época. Pero también como Jesús, su aparente derrota sería eventualmente reconocida como una victoria. La verdad que había descubierto no moriría con él. Sus escritos, aunque fueran prohibidos en su tiempo, sobrevivirían para inspirar a futuras generaciones de buscadores. El manuscrito sobre los años perdidos de Jesús, aunque hubiera sido suprimido por las autoridades religiosas, había encontrado la manera de llegar hasta él, y sus propias investigaciones encontrarían la manera de llegar a otros. Esta confianza en la supervivencia de la verdad dio a Spinoza la serenidad necesaria para enfrentar sus últimos años. Había visto lo que había necesitado ver, había comprendido lo que había necesitado comprender, había hecho la contribución que le había correspondido hacer al despertar gradual de la humanidad. El resto dependía de fuerzas mucho más grandes que cualquier individuo particular. Pero había una pregunta final que atormentaba al filósofo de Ámsterdam.
¿Cuánto tiempo más la humanidad continuaría tolerando la supresión de su propia naturaleza espiritual? ¿Cuántas generaciones más de buscadores tendrían que pagar el precio de la persecución y el aislamiento antes de que la verdad sobre la divinidad inmanente se convirtiera en conocimiento común? ¿Cuántos más tendrían que sacrificar su comodidad social y su seguridad personal para mantener viva la llama de la comprensión auténtica? Estas preguntas no tenían respuestas definitivas, pero Spinoza había encontrado en su investigación sobre los años perdidos de Jesús una fuente inagotable de inspiración y esperanza. Si un joven carpintero de Nazaret había podido transformar el mundo a pesar de la oposición de todas las instituciones de poder de su tiempo, entonces la verdad sobre la naturaleza espiritual de la humanidad eventualmente prevalecería sin importar cuántos obstáculos se pusieran en su camino. La luz que había comenzado a brillar en Oriente 2000 años antes, que había continuado brillando a través de místicos y herejes en todas las épocas, que ahora brillaba en la mente de un filósofo judío excomunicado en Ámsterdam, continuaría brillando hasta que toda la humanidad despertara a la comprensión de su propia naturaleza divina. Con esta visión, Spinoza cerró su investigación sobre los años perdidos de Jesús, pero no cerró su búsqueda de la verdad. Había comprendido que esta búsqueda no era una actividad individual, sino un proceso colectivo que abarcaba toda la historia humana. Cada buscador auténtico era parte de una cadena invisible que conectaba a todos aquellos que habían tenido el coraje de cuestionar las ortodoxias establecidas y de explorar los misterios más profundos de la existencia. Y ahora, siglos después, cuando ustedes leen estas palabras desde sus ciudades y países, desde sus diferentes usos horarios y momentos del día, ¿no son también parte de esta misma cadena? ¿No están también participando en el mismo proceso de despertar que comenzó con los primeros seres humanos que se preguntaron sobre la naturaleza de la realidad y que continuará hasta que toda la humanidad haya redescubierto su propia naturaleza espiritual? Compartan este momento de comprensión con un amigo cercano. Invítenlo a formar parte de esta cadena de búsqueda, porque quizás en esta sharing, en esta conexión de conciencias que buscan la verdad, se encuentra el mecanismo mismo a través del cual la humanidad gradualmente se libera de las ilusiones que la han mantenido prisionera durante milenios. La verdad sobre los años perdidos de Jesús que Spinoza descubrió no era simplemente información histórica, era una revelación sobre el potencial infinito de la conciencia humana y sobre los obstáculos institucionales que han impedido la realización de este potencial. Pero estos obstáculos no son eternos. La verdad, como había aprendido Spinoza, tiene una manera de sobrevivir a todos los intentos de suprimirla y eventualmente, inevitablemente, la luz de la comprensión auténtica disuelve las sombras de la ignorancia y el miedo. En este momento, en este instante en que leen estas palabras, ¿no están ustedes participando en este proceso milenario de revelación gradual? ¿No están siendo testigos de cómo la verdad que fue suprimida, perseguida, ocultada, encuentra siempre la manera de emerger nuevamente, más fuerte y más clara que antes? ¿La investigación de Spinoza sobre los años perdidos de Jesús no ha muerto? Ha continuado viviendo en cada mente que se atreve a cuestionar, en cada corazón que busca la verdad más allá de las construcciones institucionales, en cada alma que reconoce su propia naturaleza divina. Y así, el círculo se cierra y se abre simultáneamente. La búsqueda que comenzó en los desiertos de Judea hace 2000 años, que continuó en las bibliotecas de Ámsterdam hace 4 siglos, llega hasta ustedes en este momento presente, invitándolos a convertirse en parte de esta cadena eterna de buscadores que mantiene viva la llama de la comprensión auténtica.
La verdad no puede ser enterrada para siempre, porque vive en la naturaleza misma de la conciencia humana y tarde o temprano, en cada generación, encontrará individuos valientes dispuestos a redescubrirla y a pagar el precio de su redescubrimiento. Este es el legado final de los años perdidos de Jesús, tal como los comprendió Spinoza. No una colección de hechos históricos, sino una invitación permanente a despertar a nuestra propia naturaleza divina, a cuestionar todas las autoridades externas que pretenden controlar nuestra experiencia espiritual y a unirnos en la búsqueda colectiva de una verdad que trasciende todas las divisiones institucionales, culturales y temporales. La verdad los está esperando como esperó a Spinoza, como esperó a Jesús, como ha esperado a todos los buscadores auténticos a lo largo de la historia, no en los libros sagrados ni en las instituciones religiosas, sino en las profundidades de su propia conciencia, donde la divinidad universal se expresa como su individualidad única e irreemplazable. El enfrentamiento entre Spinoza y las autoridades religiosas de Ámsterdam había alcanzado un punto de no retorno cuando el filósofo decidió hacer públicas sus investigaciones sobre los años perdidos de Jesús. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Por qué las instituciones religiosas prefieren la comodidad de las mentiras conocidas al perturbador poder de las verdades ocultas? En el invierno de 1666, mientras Europa se recuperaba de los estragos de la peste y de las guerras religiosas que habían desangrado el continente durante décadas, un joven judío holandés se preparaba para lanzar un desafío que sacudiría los cimientos mismos de la fe occidental. La segunda fase de la revelación spinoziana comenzó cuando el filósofo comprendió que su descubrimiento sobre los años formativos de Jesús en Oriente no era un hecho histórico aislado, sino parte de un patrón sistemático de supresión de información que abarcaba toda la historia del cristianismo. Si las autoridades eclesiásticas habían ocultado deliberadamente los años de formación intelectual de su propio fundador, ¿qué otros aspectos de la enseñanza original habían sido modificados, distorsionados o eliminados para servir a sus intereses institucionales? Esta pregunta llevó a Spinoza a una investigación aún más profunda y peligrosa. Comenzó a examinar no solo los evangelios canónicos, sino también los textos apócrifos que la Iglesia había excluido del canon bíblico, los escritos de los padres de la Iglesia primitiva, las actas de los concilios ecuménicos donde se habían decidido las doctrinas oficiales del cristianismo. Lo que encontró lo llenó de horror y de fascinación a la vez. La evidencia de una manipulación sistemática y deliberada de la enseñanza original de Jesús. ¿Por qué el Evangelio de Tomás, que contenía enseñanzas directas de Jesús sobre la naturaleza divina de todos los seres humanos, había sido excluido del canon? ¿Por qué los escritos gnósticos, que hablaban de la posibilidad de conocimiento directo de lo divino sin mediación institucional, habían sido declarados heréticos y sus autores perseguidos? ¿Por qué las enseñanzas sobre la resurrección como transformación de conciencia habían sido convertidas en dogmas sobre la resurrección física del cuerpo? El patrón que emergía de esta investigación era inquietante en su claridad. En cada caso, las enseñanzas que promovían la autonomía espiritual individual habían sido suprimidas, mientras que aquellas que reforzaban la dependencia de la autoridad institucional habían sido conservadas y elaboradas. La Iglesia primitiva no había preservado las enseñanzas de Jesús. Las había editado, censurado y reescrito para crear una versión del cristianismo que sirviera a sus propios fines políticos y sociales. Pero ¿cómo había sido posible esta transformación tan radical? ¿Cómo habían logrado los seguidores de un maestro que había predicado la liberación espiritual crear una institución basada en el control y la dominación? Spinoza encontró la respuesta en un análisis que anticiparía las insights de la sociología del poder.
a través de la apropiación gradual del mensaje original por parte de individuos más interesados en el poder institucional que en la transformación espiritual. Pablo de Tarso emergía en este análisis como una figura particularmente problemática. Este hombre, que nunca había conocido personalmente a Jesús, que había sido inicialmente un perseguidor de los primeros cristianos, había logrado imponer su interpretación particular del mensaje cristiano sobre las versiones que provenían directamente de los discípulos que habían convivido con el Maestro. Su versión del cristianismo, centrada en conceptos como el pecado original, la necesidad de salvación externa y la autoridad apostólica, había gradualmente desplazado las enseñanzas originales sobre la divinidad inherente de todos los seres humanos y la posibilidad de liberación a través del conocimiento directo. ¿No era significativo que las comunidades cristianas que habían preservado más fielmente las enseñanzas originales de Jesús, como los ebionitas y los nazarenos, hubieran sido eventualmente declaradas heréticas por la Iglesia, que reclamaba ser la única heredera legítima de la tradición cristiana? ¿No era revelador que los evangelios escritos por o atribuidos a los discípulos directos de Jesús hubieran sido considerados menos confiables que las cartas de alguien que nunca lo había conocido? Esta comprensión llevó a Spinoza a una conclusión aún más radical: que el cristianismo institucional no era la continuación de la enseñanza de Jesús, sino su traición más completa. La Iglesia, que reclamaba ser su cuerpo místico, había convertido sistemáticamente sus enseñanzas de liberación en instrumentos de opresión, sus invitaciones a la experiencia directa de lo divino en demandas de obediencia ciega a la autoridad humana. Pero ¿por qué esta traición había sido tan exitosa? ¿Por qué la humanidad había aceptado tan fácilmente una versión distorsionada del mensaje cristiano en lugar de buscar las fuentes originales? Spinoza encontró la respuesta en un análisis psicológico que se adelantaría siglos a los insights del psicoanálisis. Porque la versión institucional del cristianismo ofrecía algo que la enseñanza original no prometía: la ilusión de seguridad. La enseñanza original de Jesús, tal como la reconstruía Spinoza a partir de los fragmentos no censurados, era una invitación a la aventura espiritual más radical imaginable, el descubrimiento de la propia naturaleza divina. Pero esta invitación requería coraje, requería la disposición a abandonar todas las certezas externas, requería la voluntad de enfrentar la responsabilidad total de la propia existencia espiritual. La mayoría de la humanidad no estaba preparada para este desafío. La versión institucional del cristianismo, en cambio, ofrecía un trato mucho más cómodo: obediencia a cambio de salvación, sumisión a cambio de seguridad, ignorancia a cambio de la promesa de recompensas futuras. No había que asumir la terrible responsabilidad de la propia divinidad. Bastaba con seguir las reglas establecidas por las autoridades religiosas y confiar en que ellas se encargarían de todos los aspectos complicados de la vida espiritual. Pero ¿cuál era el precio de esta comodidad? La pérdida completa de la posibilidad de experiencia espiritual auténtica, la conversión de seres humanos potencialmente divinos en rebaños de ovejas espirituales que dependían completamente de pastores institucionales para su orientación, la transformación de la religión de una aventura de descubrimiento personal en un sistema de control social. Estas reflexiones llevaron a Spinoza al núcleo de su conflicto con todas las instituciones religiosas de su tiempo. No era solo el cristianismo el que había traicionado las enseñanzas de su fundador. El judaísmo había hecho lo mismo con los profetas, el Islam con Mahoma, el hinduismo con los Upanishads, el budismo con Buda. El patrón era universal.
Toda innovación espiritual auténtica terminaba siendo apropiada y distorsionada por instituciones que usaban el prestigio del fundador original para justificar su propio poder. Pero si esto era cierto, entonces la religión institucionalizada no era solo irrelevante para el desarrollo espiritual genuino, era su enemigo más peligroso. Porque mientras que la ignorancia simple puede ser curada a través de la educación, la ignorancia que se presenta a sí misma como sabiduría sagrada es mucho más difícil de erradicar. Esta comprensión puso a Spinoza en una situación imposible. Como judío, no podía aceptar las distorsiones que su propia tradición había impuesto sobre las enseñanzas proféticas originales. Como habitante de una Europa cristiana, no podía fingir ignorancia sobre las manipulaciones que la Iglesia había realizado sobre el mensaje de Jesús. Como filósofo comprometido con la búsqueda de la verdad, no podía permanecer en silencio sobre lo que había descubierto. Pero tampoco podía esperar que las instituciones religiosas recibieran favorablemente sus revelaciones. Su investigación sobre los años perdidos de Jesús no era solo un desafío académico a la historiografía oficial, era una amenaza existencial a toda la estructura de poder sobre la cual se habían construido las iglesias y sinagogas. ¿Cómo podían tolerarlo si sus descubrimientos implicaban que ellas mismas eran los principales obstáculos para la realización de aquello que pretendían promover? El conflicto era inevitable y Spinoza lo sabía. Había cruzado un punto de no retorno, había visto demasiado, había comprendido demasiado, había penetrado demasiado profundamente en los mecanismos a través de los cuales la verdad espiritual es sistemáticamente suprimida y distorsionada. Ya no podía vivir en el mundo de las ilusiones institucionales, pero tampoco podía esperar que este mundo lo aceptara una vez que hubiera hecho públicas sus investigaciones. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser refutadas intelectualmente, pero las dudas surgen de la experiencia personal y no pueden ser eliminadas por argumentos externos. Un hereje puede estar equivocado, pero alguien que duda basándose en evidencia puede estar en el camino hacia la verdad. Y si está en el camino hacia la verdad, entonces representa un peligro mucho mayor para el poder institucional que cualquier hereje tradicional. Spinoza había comenzado como un escéptico, pero sus investigaciones lo habían convertido en algo mucho más peligroso. Un conocedor. Ya no solo dudaba de las versiones oficiales de la historia religiosa, tenía evidencia de que estas versiones habían sido deliberadamente falsificadas. Ya no era simplemente un crítico externo de las instituciones religiosas, era alguien que había penetrado en sus secretos más celosamente guardados. Esta transformación de escéptico en conocedor marcó el comienzo de la fase más peligrosa de su vida, porque mientras que el escepticismo puede ser tolerado e incluso útil para las instituciones, el conocimiento genuino de sus mecanismos internos de control representa una amenaza que no puede ser ignorada. Las autoridades de la sinagoga de Ámsterdam fueron las primeras en comprender la naturaleza de esta amenaza. Los rumores sobre las investigaciones de Spinoza habían comenzado a circular en la comunidad judía, y los líderes religiosos se habían dado cuenta de que no se trataba de dudas juveniles que podrían ser resueltas a través de más estudio tradicional. Se trataba de un desafío fundamental a la autoridad de toda interpretación institucional de la experiencia religiosa. ¿Pero qué podían hacer? Spinoza no había violado ninguna ley civil, no había cometido ningún crimen contra el Estado holandés que los protegía. Su único delito había sido pensar demasiado profundamente, investigar demasiado minuciosamente, llegar a conclusiones que amenazaban la comodidad de las ortodoxias establecidas. El instrumento que eligieron fue la excomunión, el herem, la expulsión formal de la comunidad judía. Pero esta medida
diseñada originalmente para proteger la cohesión de la comunidad contra influencias externas peligrosas, era adecuada para lidiar con alguien cuyo peligro provenía precisamente de haber penetrado demasiado profundamente en las fuentes internas de la tradición. La ironía de la situación no se le escapó a Spinoza. Estaba siendo expulsado de la comunidad judía por haber descubierto verdades sobre el judaísmo que los propios líderes judíos preferían mantener ocultas. Lo estaban castigando no por ignorancia, sino por conocimiento, no por alejarse de la tradición, sino por acercarse demasiado a ella. Pero la excomunión, aunque dolorosa personalmente, también fue liberadora. Había roto formalmente los últimos vínculos que lo ataban a las instituciones religiosas tradicionales, permitiéndole perseguir su investigación sin las limitaciones que imponía la lealtad comunitaria. Había pagado el precio de la libertad intelectual y ahora podía explorar las implicaciones completas de sus descubrimientos sin temor a dañar instituciones a las que ya no pertenecía. Esta libertad, sin embargo, vino acompañada de un aislamiento que pocos seres humanos pueden soportar. Porque una cosa es criticar las instituciones desde afuera y otra muy diferente es encontrarse completamente fuera de toda estructura social de pertenencia. Spinoza se había convertido en un hombre sin pueblo, sin comunidad, sin hogar espiritual institucional. Pero ¿acaso no era exactamente esta la situación en la que se había encontrado Jesús 2000 años antes? ¿Acaso no había sido él también expulsado de la sinagoga, rechazado por las autoridades religiosas de su tiempo, obligado a buscar su comunidad entre marginados y proscritos? La identificación entre el filósofo de Ámsterdam y el maestro de Nazaret se había vuelto existencial, no solo intelectual. Esta identificación le dio a Spinoza la fuerza interior necesaria para continuar su trabajo a pesar del aislamiento. Si Jesús había podido soportar la soledad del hereje auténtico, si había podido mantener su compromiso con la verdad a pesar de la oposición universal, entonces quizás él también podría encontrar la fortaleza necesaria para completar su misión. Pero ¿cuál era exactamente su misión? ¿Qué esperaba lograr con sus investigaciones sobre los años perdidos de Jesús y sobre la historia oculta de las manipulaciones institucionales de la verdad espiritual? No podía esperar realmente que las instituciones religiosas reconocieran sus errores y emprendieran una reforma radical basada en sus descubrimientos. La respuesta que Spinoza fue desarrollando gradualmente era tanto humilde como ambiciosa. Humilde porque reconocía que no podía cambiar las instituciones existentes, que estaban demasiado investidas en sus versiones oficiales de la verdad para ser capaces de autocrítica genuina. Ambiciosa porque creía que podía plantar semillas de comprensión que florecerían en generaciones futuras, cuando la humanidad estuviera más preparada para recibir verdades que su propia época encontraba intolerables. Su trabajo no estaba dirigido a sus contemporáneos, que estaban demasiado atrapados en los conflictos religiosos de su tiempo para poder ver más allá de las divisiones sectarias. Estaba escribiendo para lectores futuros que tendrían la distancia histórica necesaria para evaluar objetivamente la evidencia que había reunido. Esta perspectiva temporal amplia le permitió mantener la serenidad en medio de la persecución, porque si su trabajo era parte de un proceso histórico de revelación gradual de la verdad, entonces los ataques personales que sufría eran simplemente el precio inevitable que toda generación de buscadores debe pagar para mantener viva la llama de la comprensión auténtica. Pero había también algo profundamente trágico en esta situación. Un hombre que había dedicado su vida a descubrir la verdad sobre la naturaleza espiritual de la humanidad se encontraba completamente aislado de la humanidad cuya naturaleza había tratado de iluminar.
Sus descubrimientos sobre la divinidad inherente de todos los seres humanos no habían logrado crear conexiones humanas más profundas, sino que lo habían separado aún más radicalmente de sus congéneres. Esta paradoja no era también parte del patrón que había identificado en la vida de todos los innovadores espirituales auténticos. Jesús también había experimentado este aislamiento creciente a medida que sus enseñanzas se volvían más radicales. Buda no había abandonado su familia y su posición social para perseguir su búsqueda espiritual. Los profetas hebreos no habían sido consistentemente rechazados por sus propios pueblos. Existe algo en la naturaleza misma de la innovación espiritual auténtica que la hace incompatible con la pertenencia social normal. ¿O es que las sociedades humanas están organizadas de tal manera que no pueden tolerar individuos que ven más allá de las limitaciones consensuales de su tiempo? Estas preguntas llevaron a Spinoza a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del conflicto entre el individuo y la sociedad. La sociedad, para funcionar, requiere un cierto grado de conformidad intelectual y espiritual. Los individuos que se alejan demasiado del consenso establecido representan una amenaza al orden social, independientemente del valor de verdad de sus ideas. Si esto era cierto, entonces la persecución de los innovadores espirituales no era simplemente el resultado de la maldad o la ignorancia de las autoridades religiosas. Era una función necesaria de la dinámica social, una manera de proteger la estabilidad de la comunidad contra influencias potencialmente disruptivas. Pero si la innovación espiritual es esencial para el desarrollo de la humanidad, entonces este mecanismo de protección social también era un obstáculo para el progreso humano. La humanidad estaba atrapada en una paradoja. Necesitaba innovadores espirituales para evolucionar, pero también necesitaba protegerse contra la disrupción que estos innovadores inevitablemente causaban. La solución a esta paradoja requería una transformación fundamental de la manera en que las sociedades humanas se organizan y se relacionan con la diversidad de pensamiento. ¿Sería posible crear comunidades que pudieran beneficiarse de la innovación espiritual sin sentirse amenazadas por ella? Estas preguntas llevarían a Spinoza a sus reflexiones políticas más importantes, pero en el momento de su excomunión estaba demasiado absorto en las implicaciones personales de su situación para pensar en términos de reforma social amplia. Había perdido su comunidad, pero había ganado algo más valioso: la libertad completa para perseguir la verdad sin compromisos institucionales. Esta libertad era tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque le permitía explorar ideas que ningún miembro respetable de una comunidad religiosa podría considerar seriamente. Una maldición porque lo privaba del apoyo emocional y social que todos los seres humanos necesitan para mantener su equilibrio psicológico. El precio de la libertad intelectual completa era la soledad existencial completa. Y si era así, valía la pena pagarlo. ¿Qué beneficio podía traer a la humanidad el trabajo de un individuo que se había separado tan radicalmente de la comunidad humana? Spinoza encontró la respuesta a estas preguntas en su comprensión cada vez más profunda de la naturaleza de la conciencia individual y de su relación con la conciencia universal. Su aislamiento social no era realmente aislamiento, porque había descubierto su conexión fundamental con la sustancia universal, de la cual todos los fenómenos son modificaciones. Su separación de las comunidades humanas particulares había sido el precio de su integración en la comunidad universal de todos los seres. Esta comprensión filosófica era suficiente para compensar la pérdida de conexión humana concreta, ¿o era simplemente una racionalización sofisticada de una situación dolorosa
que había sido impuesta sobre él por fuerzas más allá de su control. La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el curso futuro de la vida de Spinoza, sino también la naturaleza de su contribución final a la comprensión humana de la experiencia espiritual. Había encontrado en su filosofía un refugio genuino contra el dolor del aislamiento social, o había construido una prisión intelectual elegante que lo separaba aún más radicalmente de la experiencia humana común. La tercera fase de su investigación proporcionaría la respuesta definitiva a estas preguntas, llevándolo a conclusiones que transformarían no solo su propia existencia, sino la comprensión occidental de la naturaleza de la realidad misma. En las profundidades del invierno holandés de 1670, cuando los canales de Ámsterdam se habían convertido en espejos helados que reflejaban un cielo plomizo y amenazante, Baruch Spinoza llegó a la comprensión más radical y peligrosa de su vida. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la experiencia de lo sagrado solo es posible cuando nos liberamos de todas las construcciones mentales que pretenden capturar lo incapturable? El filósofo hereje, ya completamente aislado de todas las comunidades religiosas de su tiempo, había alcanzado un territorio intelectual y espiritual donde ningún pensador occidental se había aventurado antes. La comprensión de que Dios no era una entidad separada de la realidad, sino la realidad misma en su totalidad infinita e indivisible. Pero ¿cómo había llegado a esta conclusión revolucionaria? ¿Qué conexión tenía esta comprensión con sus investigaciones sobre los años perdidos de Jesús y sobre las manipulaciones institucionales de la verdad espiritual? La respuesta residía en una síntesis filosófica que integraba todo lo que había descubierto durante años de investigación solitaria. Que las enseñanzas originales de Jesús, filtradas a través de su formación en las tradiciones orientales, habían apuntado exactamente hacia esta misma comprensión de la divinidad inmanente. El manuscrito que había encontrado años atrás no solo describía los viajes físicos de Jesús por Oriente, revelaba su transformación conceptual de una comprensión dualista de Dios, heredada del judaísmo tradicional, hacia una comprensión no dual que identificaba lo divino con la sustancia misma del universo. Las enseñanzas que había recibido de los sabios hindúes sobre la identidad del Atman con el Brahman, las instrucciones budistas sobre la vacuidad fundamental de todos los fenómenos aparentemente separados, los insights herméticos sobre la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, habían convergido en la mente del joven nazareno para producir una síntesis original que trascendía todas las tradiciones particulares de las cuales había bebido. Pero ¿por qué esta síntesis había sido tan sistemáticamente suprimida por las instituciones cristianas posteriores? ¿Por qué los años de formación oriental de Jesús habían sido borrados de la memoria colectiva de la cristiandad? Spinoza había llegado a comprender que no se trataba simplemente de xenofobia o de provincialismo judío. Se trataba de algo mucho más fundamental: la incompatibilidad absoluta entre la comprensión no dual de la divinidad y cualquier forma de autoridad religiosa institucionalizada. Porque si Dios es la sustancia misma de la realidad, si cada ser humano es una modificación única de esta sustancia divina, si la naturaleza entera es la expresión directa de lo sagrado, entonces, ¿qué necesidad hay de intermediarios institucionales entre el individuo y lo divino? ¿Qué función pueden cumplir los sacerdotes, los rabinos, los imanes, si cada persona tiene acceso directo a la fuente misma de toda sabiduría y toda santidad? ¿Qué autoridad pueden reclamar las instituciones religiosas si la divinidad no reside en templos construidos por manos humanas, sino en la conciencia misma de cada individuo? Esta comprensión llevó a Spinoza al clímax de su investigación filosófica.
Había descubierto no solo la verdad histórica sobre los años perdidos de Jesús, sino la verdad ontológica sobre la naturaleza de la realidad misma. El joven carpintero de Nazaret, transformado por sus años de estudio en Oriente, había llegado a la misma comprensión que ahora él mismo había alcanzado a través de la rigurosa aplicación de la razón filosófica. Que la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo natural, entre el creador y la creación, era una ilusión conceptual que oscurecía la unidad fundamental de toda existencia. Pero si esto era cierto, entonces toda la estructura conceptual sobre la cual se había construido la religión occidental era fundamentalmente errónea. La idea de un Dios personal y trascendente, separado de su creación y gobernándola desde el exterior, no era solo teológicamente incorrecta, sino espiritualmente peligrosa, porque alienaba a los seres humanos de su propia naturaleza divina y los convertía en suplicantes dependientes de autoridades externas. Las implicaciones de esta comprensión eran vertiginosas. Si Spinoza tenía razón, si la divinidad era inmanente en lugar de trascendente, entonces toda la historia de la religión occidental había sido una gigantesca desviación de la verdad. Los siglos de guerras religiosas, de persecuciones, de conflictos sectarios, habían sido el resultado de malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de lo que todos los combatientes pretendían servir. ¿Y qué decir de la moral y la ética? Si cada ser humano era una expresión única de la divinidad universal, entonces la base de la ética no podía residir en mandamientos externos impuestos por autoridades religiosas, sino en la comprensión de la propia naturaleza esencial. El comportamiento moral auténtico no surgiría de la obediencia a reglas externas, sino de la realización de la unidad fundamental con todos los demás seres. Esta reflexión llevó a Spinoza a comprender por qué las enseñanzas originales de Jesús habían puesto tanto énfasis en el amor universal y en la compasión incondicional. No eran estos mandamientos morales abstractos, sino descripciones naturales de cómo se comporta espontáneamente alguien que ha comprendido su identidad fundamental con todos los demás seres. Si realmente comprendes que el otro es otra modificación de la misma sustancia divina, de la cual tú mismo eres una expresión, entonces dañar al otro es literalmente dañarte a ti mismo, y ayudar al otro es literalmente ayudarte a ti mismo. Pero ¿por qué la humanidad había encontrado tan difícil comprender y vivir esta verdad aparentemente simple? ¿Por qué las enseñanzas sobre el amor universal habían sido convertidas en reglas morales que requerían esfuerzo y disciplina para ser seguidas, en lugar de ser reconocidas como descripciones de lo que surge naturalmente de la comprensión correcta? Spinoza encontró la respuesta en un análisis de la psicología humana que anticiparía muchos insights de la psicología moderna. La ilusión de separación entre el yo y el mundo, entre el sujeto y el objeto, entre el individuo y el universo, era tan fundamental para el funcionamiento de la conciencia ordinaria que requerían un esfuerzo extraordinario para ser trascendidas. La mayoría de los seres humanos estaban tan investidos en la experiencia de ser entidades separadas y vulnerables que no podían tolerar la disolución de esta ilusión, incluso cuando esta disolución era la puerta hacia la liberación completa del sufrimiento. Las instituciones religiosas, en lugar de ayudar a los individuos a trascender esta ilusión fundamental, la habían reforzado y perpetuado. Habían convertido la experiencia natural de separación en una doctrina teológica sobre la distancia infinita entre lo humano y lo divino, haciendo así casi imposible que sus seguidores realizaran su propia naturaleza sagrada. Esta comprensión llenó a Spinoza de una mezcla de compasión y horror. Compasión por los millones de seres humanos que habían vivido y muerto sin llegar nunca a conocer su propia naturaleza divina,
engañados por instituciones que pretendían conectarlos con lo sagrado, pero que en realidad los mantenían alejados de él. Horror por la magnitud de la tragedia histórica que representaba esta alienación sistemática de la humanidad de su propia esencia espiritual. Pero también había una esperanza profunda en esta comprensión. Si la divinidad era realmente la naturaleza esencial de todos los seres humanos, entonces ninguna cantidad de condicionamiento institucional podía eliminarla completamente. En cada generación, en cada cultura, surgirían individuos que redescubrirían esta verdad por sí mismos, que la vivirían y la expresarían a pesar de toda la oposición externa. Jesús había sido uno de estos individuos en su época, y él mismo era otro en la suya. Había una cadena invisible de realizadores que se extendía a través de toda la historia humana, manteniendo viva la comprensión de la verdad fundamental, a pesar de todos los intentos institucionales de suprimirla. Esta visión le dio a Spinoza una perspectiva completamente nueva sobre su propio trabajo y su propia situación. Su aislamiento social no era una tragedia personal, sino una etapa necesaria en el proceso de liberación de todas las construcciones conceptuales que oscurecían la verdad. Su excomunión de la sinagoga no había sido un castigo, sino una liberación que le había permitido descubrir su conexión directa con la fuente universal de toda sabiduría. Y su filosofía no era simplemente un sistema intelectual abstracto, sino un mapa conceptual que podría ayudar a otros buscadores a navegar el territorio traicionero entre las ilusiones consensuales de la religión institucional y la realización directa de la verdad espiritual. Con esta comprensión, Spinoza comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra, la Ética, un tratado que presentaría en forma geométrica rigurosa la visión que había desarrollado a partir de sus investigaciones sobre los años perdidos de Jesús y sobre la naturaleza de la experiencia espiritual auténtica. No sería un libro de religión en el sentido tradicional, sino algo completamente nuevo, una demostración racional de verdades que tradicionalmente habían sido comunicadas solo a través de revelación mística o autoridad institucional. Pero ¿por qué eligió la forma geométrica para presentar sus insights espirituales más profundos? Porque había comprendido que la verdad sobre la naturaleza de la realidad no dependía de la fe, la tradición o la autoridad, sino que podía ser demostrada con la misma certeza que los teoremas matemáticos. Si sus conclusiones sobre la divinidad inmanente eran correctas, entonces deberían poder ser derivadas lógicamente de premisas que cualquier mente racional podría aceptar. Esta fue quizás la innovación más radical de Spinoza, la democratización completa del conocimiento espiritual. En lugar de requerir iniciación en misterios secretos, obediencia a autoridades tradicionales o experiencias místicas especiales, la comprensión de la naturaleza divina de la realidad podía ser alcanzada por cualquier persona dispuesta a seguir una cadena de razonamiento lógico. Pero también fue esta la fuente del peligro más grande que representaba su trabajo. Porque si cualquier persona podía demostrar racionalmente la verdad de la divinidad inmanente, entonces las instituciones religiosas perdían completamente su función como mediadoras entre lo humano y lo divino. Su trabajo no era solo una amenaza para doctrinas particulares, sino para la existencia misma de la religión institucionalizada como fenómeno social. Las autoridades religiosas de su tiempo comprendieron instintivamente esta amenaza, incluso sin leer cuidadosamente sus argumentos. La ética fue prohibida, censurada, atacada por todas las iglesias y sinagogas de Europa. Spinoza fue denunciado como ateo, materialista, destructor de la moral y la religión. Su nombre se convirtió en sinónimo de todo lo que las instituciones religiosas más temían: la posibilidad
de que los individuos pudieran acceder directamente a la verdad espiritual sin necesidad de su mediación. Pero estas reacciones violentas solo confirmaron la validez de su análisis. Si las instituciones religiosas realmente sirvieran para conectar a los individuos con lo divino, no habrían recibido con alegría una demostración racional de la omnipresencia de la divinidad. Su hostilidad hacia su trabajo no revelaba que estaban más interesadas en mantener su poder institucional que en promover la comprensión auténtica de lo sagrado. Spinoza observó estas reacciones con una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque confirmaban su análisis sobre la corrupción fundamental de las instituciones religiosas. Satisfacción porque demostraban que había logrado articular una visión de la espiritualidad que era genuinamente liberadora, precisamente porque amenazaba todas las formas de control espiritual externo. Pero ¿cuál sería el destino final de su trabajo? Las ideas que había desarrollado a partir de su investigación sobre los años perdidos de Jesús lograrían sobrevivir a la persecución e influir eventualmente en la comprensión humana de la experiencia espiritual? ¿O serían suprimidas tan efectivamente como habían sido suprimidas las enseñanzas originales que las habían inspirado? En los últimos años de su vida, mientras trabajaba como pulidor de lentes en una casa modesta en las afueras de La Haya, Spinoza contempló estas preguntas con la serenidad de alguien que había hecho todo lo que estaba en su poder hacer. Había redescubierto y articulado la verdad que Jesús había tratado de comunicar 2000 años antes. Había mostrado que esta verdad no dependía de revelación sobrenatural o autoridad institucional, sino que podía ser comprendida por cualquier mente dispuesta a examinar cuidadosamente la naturaleza de la propia experiencia. Si tenía razón, entonces su trabajo eventualmente encontraría lectores que pudieran apreciar su valor, independientemente de la oposición de las instituciones religiosas contemporáneas. La verdad había aprendido a través de su investigación de la historia de la supresión espiritual, tiene una manera de sobrevivir a todos los intentos de eliminarla. ¿Y si estaba equivocado? Si sus años de investigación solitaria lo habían llevado por caminos de fantasía intelectual más que de comprensión auténtica, entonces al menos había vivido de acuerdo con sus más profundas convicciones, había seguido su búsqueda de la verdad hasta sus últimas consecuencias, había preferido la integridad intelectual a la comodidad social. Pero en las profundidades de su ser, Spinoza sabía que no estaba equivocado. La paz que había encontrado en su comprensión de la divinidad inmanente, la liberación que había experimentado al trascender todas las formas de miedo espiritual, la compasión universal que había surgido naturalmente de su realización de la unidad fundamental de toda existencia, eran evidencias internas de que había alcanzado algo genuino y valioso. Su vida había sido la demostración existencial de las verdades que había articulado filosóficamente. Había mostrado que era posible vivir con serenidad y dignidad, incluso cuando se era completamente rechazado por todas las instituciones sociales de la propia época. Había demostrado que la verdadera libertad espiritual no dependía de la aceptación externa, sino de la comprensión interna de la propia naturaleza esencial. En febrero de 1677, cuando las primeras señales de la primavera comenzaban a aparecer en los campos que rodeaban La Haya, Baruch Spinoza murió pacíficamente en su habitación modesta, rodeado solo de unos pocos amigos que habían permanecido leales a él a pesar de su condición de hereje universal. Sus últimas palabras, según los testimonios, fueron de gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de vislumbrar la verdad, gratitud por haber podido articularla en una forma que podría ser útil para buscadores futuros, gratitud por haber vivido de acuerdo con su comprensión más profunda de lo que significa ser humano, pero su muerte no fue el final de su historia.
Él fue el comienzo de una nueva fase en la evolución de la comprensión humana de la experiencia espiritual. Sus manuscritos, publicados póstumamente por amigos valientes que arriesgaron su propia reputación para preservar su trabajo, comenzaron a circular por Europa, encontrando lectores que reconocían en sus páginas la articulación de insights que ellos mismos habían vislumbrado pero no habían podido formular. Lentamente, a lo largo de los siglos siguientes, las ideas que Spinoza había desarrollado a partir de su investigación sobre los años perdidos de Jesús comenzaron a influir en pensadores, artistas, científicos, místicos. La comprensión de la divinidad inmanente, la visión de la naturaleza como expresión directa de lo sagrado, la realización de que cada individuo tiene acceso directo a la verdad espiritual, gradualmente penetraron en la conciencia occidental, preparando el terreno para transformaciones que aún están desarrollándose. Goethe reconoció en Spinoza a un alma hermana en su propia búsqueda de una espiritualidad científica. Los románticos alemanes encontraron en su filosofía la base conceptual para su visión de la naturaleza como templo viviente. Einstein vio en su Deus sive natura la anticipación de su propia comprensión de la unidad fundamental de la materia y la energía. Y ahora, en nuestro tiempo, cuando las fronteras entre ciencia y espiritualidad se están disolviendo, cuando la física cuántica sugiere que la conciencia y la realidad están mucho más íntimamente conectadas de lo que el pensamiento materialista tradicional había supuesto, cuando las tradiciones contemplativas orientales están encontrando resonancia en mentes occidentales preparadas por siglos de desarrollo filosófico, no estamos viendo la validación final de los insights que Spinoza desarrolló en su investigación solitaria. El relato de Jesús, que nunca entró en la Biblia. El relato de sus años de formación en las tradiciones de sabiduría orientales. El relato de su comprensión de la divinidad inmanente y de su visión de la liberación espiritual como realización de la propia naturaleza esencial, está finalmente emergiendo de los siglos de supresión institucional para reclamar su lugar en la comprensión humana de lo que significa ser espiritual. Desde todos los rincones del mundo, desde todas las ciudades donde ustedes nos escuchan en este momento, desde todos los corazones que buscan la verdad más allá de las construcciones institucionales, está surgiendo una nueva comprensión de la experiencia religiosa que integra la precisión de la ciencia con la profundidad de la contemplación mística. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos siguen. Compartan este momento de revelación con un amigo cercano, porque quizás en esta conexión de conciencias que buscan más allá de las limitaciones tradicionales, están haciendo la espiritualidad del futuro. Una espiritualidad que no requiere intermediarios institucionales porque reconoce la divinidad inherente en cada ser. Una espiritualidad que no teme a la razón porque comprende que la lógica rigurosa y la experiencia mística apuntan hacia la misma verdad fundamental. Una espiritualidad que no necesita enemigos porque ha trascendido la ilusión de separación que genera todos los conflictos. Esta fue la visión final que Spinoza alcanzó en sus últimos días, que su trabajo no era solo el redescubrimiento de las enseñanzas perdidas de Jesús, sino la anticipación de una transformación de la conciencia humana que haría posible la realización colectiva de verdades que hasta ahora habían sido accesibles solo para individuos excepcionales. La humanidad está finalmente lista para recibir la totalidad del mensaje que Jesús trató de comunicar durante sus breves años de enseñanza pública. Está preparada para comprender que la liberación espiritual no es un premio que se otorga después de la muerte a quienes han obedecido las reglas correctas, sino una realización que está disponible aquí y ahora
para cualquiera que tenga el coraje de mirar más allá de las ilusiones consensuales y descubrir su propia naturaleza esencial. Las instituciones religiosas que suprimieron esta comprensión durante milenios están perdiendo gradualmente su poder para mantener a la humanidad en la ignorancia de su propia divinidad. Los mecanismos de control espiritual que funcionaron tan efectivamente en épocas de menor comunicación y menor acceso a la información están siendo socavados por la democratización del conocimiento que caracteriza nuestra era. Estamos presenciando el amanecer de una época en la que la búsqueda espiritual auténtica ya no requerirá el heroísmo solitario que caracterizó la vida de figuras como Jesús y Spinoza. Una época en la que la comunidad de buscadores será lo suficientemente grande y fuerte como para apoyar mutuamente su crecimiento sin necesidad de instituciones autoritarias que medien entre ellos y la verdad. Estas son las preguntas que emergen naturalmente de la investigación que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos. Su descubrimiento de los años perdidos de Jesús no fue simplemente un evento histórico, sino el comienzo de un proceso de revelación gradual que está llegando a su culminación en nuestro tiempo. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Cada intento de suprimirla solo aumenta la presión que eventualmente causará su erupción en formas aún más poderosas e incontrolables. Los años perdidos de Jesús, ocultos durante 2 milenios, están finalmente siendo recuperados no como curiosidades históricas, sino como claves para comprender la naturaleza y el destino de la experiencia espiritual humana. Y así, el círculo que comenzó en los desiertos de Judea hace 2000 años, que pasó por las bibliotecas de Ámsterdam hace 4 siglos, llega ahora hasta ustedes, invitándolos a convertirse en participantes activos en este proceso de revelación gradual. La búsqueda que Jesús comenzó y que Spinoza continuó ahora depende de cada uno de ustedes, de su disposición a cuestionar las ortodoxias establecidas, de su coraje para explorar más allá de las fronteras de lo socialmente aceptable, de su compromiso con la verdad, independientemente de las consecuencias personales. El legado final de los años perdidos de Jesús, tal como lo comprendió Spinoza, no es un conjunto de doctrinas que deben ser creídas, sino una invitación a la aventura más radical posible. El descubrimiento de que ustedes mismos son expresiones únicas e irreemplazables de la divinidad universal, que la verdad que buscan no está en libros sagrados ni en instituciones religiosas, sino en las profundidades de su propia conciencia, donde lo individual y lo universal se revelan como aspectos de una realidad única, infinita e indivisible. Esta comprensión, que costó a Jesús su vida y a Spinoza su lugar en la sociedad, ahora está disponible para ustedes sin el precio de la persecución, porque viven en una época en la que la diversidad de pensamiento está comenzando a ser valorada más que la conformidad. ¿Aprovecharán esta oportunidad histórica única o permitirán que pase sin realizar el potencial transformador que lleva consigo? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el curso de sus propias vidas, sino la dirección que tomará la evolución espiritual de la humanidad en los siglos que están por venir. Porque las verdades espirituales no se realizan en abstracto, se realizan a través de individuos concretos que tienen el coraje de vivirlas, de encarnarlas, de convertirse en ejemplos vivientes de lo que es posible cuando los seres humanos despiertan a su propia naturaleza divina. El relato de Jesús que nunca entró en la Biblia no ha terminado de escribirse. Continúa escribiéndose a través de cada persona que elige la búsqueda auténtica sobre la comodidad institucional, la verdad personal sobre la conformidad social, la liberación espiritual sobre la seguridad de la ignorancia. Ustedes son los autores de los próximos capítulos de esta historia infinita, los protagonistas de una revelación que comenzó hace milenios
y que está destinada a transformar completamente la comprensión humana de lo que significa existir en este universo extraordinario y misterioso. La verdad los está esperando, no en algún lugar externo, sino en el corazón mismo de su propia experiencia presente, lista para ser reconocida por aquellos que tienen ojos para ver y corazones para comprender. El tiempo de la supresión está llegando a su fin y el tiempo de la revelación universal está amaneciendo. ¿Serán ustedes parte de este amanecer o permanecerán dormidos en las sombras de las ilusiones que ya han perdido su poder para engañar a quienes verdaderamente buscan?